Antes de comenzar, este relato es ficción, inspirada en casos reales para entretenimiento. ¿Te imaginas que un video que acabas de ver desaparezca justo cuando intentas enseñárselo a alguien? Eso me pasó con unos documentos súper extraños que circulaban sobre Copán. Una historia que se puso más turbia de lo que cualquiera podría creer. Todo empezó una noche tranquila. Estaba en mi cuarto navegando en YouTube cuando encontré un documental rarísimo sobre unos documentos de Copán que supuestamente revelaban secretos antiguos que nadie debería saber. Lo pasé a mi hermano por WhatsApp, pero justo cuando quiso abrir el enlace, ¡pum! Video eliminado. Pensamos que era mala suerte, pero al buscar el título en Google, la página ni siquiera aparecía. Extraño, ¿no? Como siempre, esto es ficción basada en investigación, pero te juro que no parecía un error común. Le empecé a contar a un amigo que trabaja en una plataforma de streaming y me dijo: «Bro, esas cosas las bloquean los algoritmos, y más si hay presiones atrás». Ahí es donde la cosa se pone extraña. No solo el video desaparecía, sino que en Twitter un usuario subió unas fotos con fragmentos de documentos y de la nada su cuenta fue suspendida sin razón aparente. ¿Viste? ¿Lo que pasó?, me preguntó al día siguiente. Sí, y se voló todo de Facebook también. Empezamos a investigar en Reddit, buscando hilos o personas que hubieran visto esos documentos, pero nada. Cada búsqueda que hacíamos en Google sobre documentos Copán censurados tiraba resultados recién editados o con avisos de contenido restringido. La paranoia iba subiendo. Pero espera, porque esto te va a dejar sin dormir. En un foro pequeño de mensajería cifrada apareció un enlace a un archivo PDF. Lo abrimos emocionados, pero a los pocos minutos el archivo se autodestruyó. Literalmente se eliminó de nuestros dispositivos sin tocar nada. Estábamos todos en shock, porque eso no pasa normalmente. Lo que descubrieron después fue peor. Se rumora que alguien con mucho poder digital está moviendo hilos para que ese material jamás circule. Videos borrados, cuentas suspendidas, búsquedas bloqueadas en Google y YouTube. Todo parecía un sistema para ocultar algo mucho más grande de lo que cualquiera estaría listo para entender. ¿Tú crees que lo que vieron esos documentos sea verdad?, preguntó mi hermano con cara de que no sabía si reír o llamar a alguien. No sé, pero como dicen en esos foros, si desaparece tan rápido es porque alguien tiene miedo. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. Justo cuando quería descargar una copia en Telegram, al instante mi conexión se cortó sin razón y la app se reinició mostrando un mensaje raro de error. Todo bien extraño. ¿Ustedes han visto casos así desaparecer de Internet? Comenten qué otros lugares investigamos y suscríbanse porque esto se va a poner más intenso. Pero entonces algo extraño pasó. Había pasado un par de días desde que la conexión me falló y con mi mente nublada por la paranoia, decidí investigar más. Estaba en la computadora buscando en Google documentos Copán de nuevo, cuando me apareció un mensaje de error desgastado. Algo así como: no se encontraron resultados para su búsqueda. ¿En serio? Hice la búsqueda 3 veces, incluso variando las palabras, y nada. Algo en mí temió que estaban filtrando mis búsquedas. Lo que descubrió después lo dejó helado a mi hermano. Un usuario en un foro oculto mencionó que esos documentos contenían una lista de artefactos antiguos que, según se rumorea, podrían cambiar toda nuestra comprensión de la historia. Esos objetos, ligados a rituales de poder y control, eran tan sensibles que supuestamente estaban siendo secuestrados por el gobierno, o peor aún, por corporaciones con intereses ocultos. Y ahí es donde la cosa se pone rara, porque me hizo preguntarme, ¿qué más están tratando de ocultar? ¿Y por qué estos documentos son tan peligrosos?
Como si eso no fuera suficiente, justo en ese instante, notificaciones comenzaron a caer en mi teléfono. Era Facebook. Mis amigos me enviaban mensajes asustados. ¿Viste el video de la desaparición de cuentas? Alguien lo subió y en segundos la cuenta desapareció. ¿Cómo podía ser que cada vez que alguien se acercara a la verdad, los algoritmos de la plataforma actuaran como una especie de policía digital? Eso no encajaba con la idea de libertad de expresión que siempre habían vendido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me puse a revisar las últimas publicaciones en Twitter con el hashtag CopanGate y, como era de esperar, casi todos los tweets que intentaban discutir sobre documentos antiguos habían sido eliminados. Me quedé con la mano temblando sobre el teclado. La sensación de que alguien estaba monitoreando cada movimiento digital que hacíamos era inminente. ¿Puede la censura en línea llegar a estos niveles? Pero espera, porque esto te va a volar la cabeza. A la mañana siguiente, entré a YouTube preparando a mis amigos para un día de más investigaciones. Busqué Copán secretos antiguos. Me apareció una miniatura tentadora con un título en letras brillantes. Clic, y de inmediato, ¡pum!, video eliminado. Sin aviso ni explicación. Era como si una entidad oscura estuviera siguiendo cada uno de nuestros pasos, cerrando accesos, eliminando contenido. Era aterrador. Todo se sentía como un juego macabro. La libertad de acceso se había hecho trizas ante nuestros ojos. Mi cabeza daba vueltas. Al volver a revisar el foro, un usuario escribió: «Habrán videos que jamás veremos porque aquellos que buscan la verdad deben pagar el precio del silencio». Esa frase me siguió durante todo el día. La idea de que estábamos en una especie de juego del gato y el ratón, donde cada intento de acercarse a la verdad resultaba en censura, me llenaba de una inquietud que no podía sacudirme. Entonces pensé, ¿cuántas cosas más han sido borradas antes de que tengamos la oportunidad de verlas? Y lo más inquietante, ¿qué pasará si dejamos de buscar? Y entonces la cosa se puso más turbia. Después de esa sensación escalofriante del día anterior, decidí que no me iba a rendir. De alguna manera, sentía que la respuesta estaba ahí, oculta tras una muralla de información censurada. Regresé a ese foro por el que aún palpitaba. Un hilo de esperanza, y encontré un post que realmente me dejó helado. Alguien había compartido una captura de pantalla de un correo electrónico que supuestamente contenía explicaciones sobre las restricciones de materiales relacionados con Copán. A medida que leía, los nervios se apoderaron de mí. El texto hablaba de material sensible que podría alterar la narrativa histórica. ¿Alterar la narrativa histórica? Eso resonó en mi mente como un eco inquietante. ¿Qué estaban realmente escondiendo? Pero aquí viene la parte que te va a dar escalofríos. Mientras leía, de repente, mi computadora se congeló. Intenté refrescar la página y ¡pum! Un error 404 apareció en la pantalla. Página no encontrada. Todo lo que había leído segundos antes había desaparecido sin explicación. Algo me decía que el sistema estaba monitoreando mis movimientos digitales. Cada clic que hacía era como si una fuerza oscura estuviera esperando el momento exacto para infiltrarse en mis búsquedas. Mi corazón se aceleró. Miré nerviosamente alrededor de mi habitación, sintiendo que las paredes me estaban vigilando. Una mezcla de ansiedad y paranoia recorrieron mi cuerpo. Era como si estuviera siendo observado, y la sensación de un frío sudoroso en la espalda me hizo saltar. Tenía que salir de allí, pero la pulsión de seguir buscando era más fuerte. A medida que continuaba mi búsqueda, las notificaciones de mis aplicaciones comenzaron a caer en mi teléfono como granizo. Cada mensaje en Facebook parecía un recordatorio de que no estaba solo en esta locura.
¿Viste lo que le pasó a la cuenta de Jorge?, preguntaba un amigo. Desapareció justo después de compartir el video sobre Copán. Era un ciclo vicioso y aterrador. La idea de que estaban controlando el acceso a la verdadera información me llenó de una rabia impotente. Al seguir las sugerencias de búsqueda que aparecían, noté que las palabras que usaba, como censura y Copán, estaban siendo sustituidas por términos sin sentido. Era como si un algoritmo manipulador estuviera anteponiendo otras cosas, alejándome de la verdad. ¿Hasta qué punto llegarían para silenciar voces incómodas? En un momento de desesperación, decidí cambiar mi conexión a una VPN. Mientras lo hacía, noté un mensaje en Telegram de un usuario que seguía un hilo similar. Pero justo cuando iba a abrirlo, la conexión se entrecortó y vi un aviso desesperante. Error de conexión, intente más tarde. Esa frase resonó en mí como un juramento de que efectivamente había alguien detrás de todo esto, bloqueando cada intento de acercarme a la verdad. Entonces recordé lo que había leído en el foro una vez más. Aquellos que buscan la verdad deben pagar el precio del silencio. ¿Qué precio era ese? Empecé a cuestionarme si estaba poniendo en riesgo mi seguridad al seguir hurgando en este asunto. ¿Qué otras verdades podrían estar sepultadas, esperando ser descubiertas? Más inquietante que eso era la idea de que quizás ya era demasiado tarde para volver atrás. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que cada intento de rasguñar la superficie de esta masacre digital era respondido con un silencio ensordecedor. ¿Qué otras verdades se esconden bajo este manto de censura? ¿Qué más nos están ocultando? Mientras seguía con mi búsqueda incansable, de repente se encendió una luz roja en mi computadora. Me llegó un mensaje que decía «Acceso no autorizado». Mi corazón se detuvo un segundo. Era como si alguien estuviera al tanto de cada uno de mis movimientos en la red. La sensación de estar vigilado se intensificó. Miré rápidamente alrededor de mi habitación, convencido de que había ojos invisibles observándome. Y lo que vi en mi teléfono lo dejó paralizado. Un contacto, un amigo de la universidad, que apenas había mencionado el tema en una conversación anterior, envió un mensaje repentino. «Cambia tu contraseña. Estás siendo vigilado». Su cuenta parecía normal, pero el mensaje iluminó un pánico que se apoderó de mí. ¿Cómo sabía él de esto? La inquietud de que mis búsquedas no fueran tan secretas como creía se instaló en mi mente como un parásito. Pero eso no fue todo. Esa misma noche, mientras intentaba relajarme y procesar lo ocurrido, algo extraño sucedió. Mi cámara web, que siempre tenía tapada, empezó a parpadear. El indicador de actividad estaba encendido y no había ninguna videollamada activa. Instintivamente, bajé la cabeza y cubrí mi rostro. El terror se apoderó de mí. Sabía que no podía ser una coincidencia. Era como si mi vida digital estuviera siendo invadida por algo mucho más poderoso. ¿Quién podría estar detrás de esto? Django era solo un juego. En la oscuridad de mi habitación, los pensamientos comenzaron a girar en torno a una figura que, según unos hilos oscuros en foros lejanos, estaba vinculada a una misteriosa organización que supuestamente estaba aplicando censura en escala global. Su nombre, mencionado solo en murmullos, era una sombra que recorría leyendas urbanas. La Red. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero los rumores hablaban de un alcance que iba más allá de los agresivos algoritmos que parecían manipular nuestras vidas cotidianas. Pero ahí fue cuando supe que estaba siendo vigilado. El pánico se intensificó cuando recibí una notificación que decía: «Tu ubicación ha sido modificada». Al mirar el GPS, lo que antes era mi hogar, ahora mostraba un lugar lejano, como si alguien hubiera tomado control de mi dispositivo. Mi mente comenzó a estallar.
¿Cuántas otras personas estaban sufriendo lo mismo? ¿Cuántas verdades estaban siendo borradas, eliminadas, sin dejar rastro? Las notificaciones en mi teléfono continuaban llegando. Amistades que también habían mostrado interés en el tema comenzaron a recibir advertencias. «Deja de buscar eso. No te involucres», decía uno de los mensajes. Martial, un compañero que hablaba con frecuencia sobre teorías de conspiración, se encontraba ausente y desapareció del grupo de chat. ¿Podría ser que la red ya había llegado hasta él? Me di cuenta de la magnitud de lo que estaba enfrentando. Cada intento de acercarme a la verdad me alejaba más de mi seguridad. Y entonces se dio cuenta de algo terrorífico. ¿Y si este juego del gato y el ratón no solo afectaba a mí y a mis amigos? ¿Y si la vigilancia también alcanzaba a aquellos que no sabían nada de lo que estaba pasando? Mientras los ecos de sus palabras resonaban en mi mente, una sensación de fatalismo me envolvió. No solo yo estaba expuesto. ¿Quién más estaba siendo observado? El tiempo se agotaba y la oscuridad digital parecía estar más viva que nunca. La presión aumentaba y el miedo al desconocido se palpaba en el aire. Estaba claro que la red iba tras algo más que un simple secreto. Mientras la oscuridad envolvía mi habitación, la paranoia me envolvía como una manta pesada. Estaba sentado frente a la computadora, sintiendo que cada segundo que pasaba era un paso más cerca de revelar algo que nunca debería ver la luz. Fue en ese momento cuando un mensaje emergió en mis notificaciones. Era un enlace compartido en un foro oculto titulado Documentos de Cobertura Mundial. El corazón palpitaba en mi pecho y un impulso irrefrenable me llevó a hacer clic, y entonces encontró algo que cambió toda su perspectiva. Un archivo PDF, breve pero contundente. Era una lista de otros documentos censurados que cruzaban fronteras, temas tan variados como antiguos artefactos mayas y teorías de control mental. En cada línea se mencionaban casos de investigadores desaparecidos, cuyas voces habían intentado alzar la verdad solo para sufrir el mismo destino que habían advertido: el silencio absoluto. Ahí estaba, un documento que revelaba la magnitud de la conspiración, con la cabecera que decía Operación Nexo Global. Lo que descubrió en esos archivos lo dejó sin palabras. Había un patrón escalofriante: documentos sobre investigaciones arqueológicas, descubrimientos científicos supresos y situaciones geopolíticas que jamás llegaron a ser noticia. Una sección en particular resonaba con un eco ominoso: ajustes algorítmicos significativos en plataformas populares de contenido. Era un indicio claro de que lo que pasaba con el caso de Copán no era un evento aislado. La censura operaba en todas partes, silenciando voces, desvaneciendo verdades en una escala global. Pero la verdad era mucho más grande de lo que imaginaba. Me di cuenta de que otros casos, como el de un grupo de denunciantes que habían intentado hablar sobre compuestos químicos en la agricultura, también habían sido eliminados de la memoria digital. Sus testimonios habían sido borrados de foros y redes. Las únicas menciones que quedaban estaban en hilos oscuros y olvidados, donde se susurraban sus nombres. Cada vez que alzaban la voz, eran llevados a una niebla digital que los absorbía. De repente, el terror se adueñó de mí. ¿Qué tal si yo era el siguiente? La desesperación me inundó al pensar. En mi búsqueda indiscreta podría llevarme a un destino similar. Quise compartir esta información con mis amigos, pero la sombra de la censura se interponía entre mí y ellos, como un muro impenetrable. Si esto se trataba de algo mucho más grande, ¿qué podía hacer yo, un simple individuo, contra fuerzas tan poderosas? Y mientras mi cabeza giraba,
un pensamiento se apoderó de mí, helándome la sangre. Sí. ¿Censuran esto? ¿Qué más están ocultando a nivel mundial? La angustia me envolvió. Todo giraba en torno a un vasto entramado que, al parecer, no solo implicaba la conservación de secretos, sino que amenazaba con reescribir la propia historia, dejar a las generaciones futuras en la ignorancia absoluta. La sensación de que el mundo que conocía podía ser solo una fachada se afianzaba más en mi ser. La oscuridad se sentía más densa. La verdad brillaba en la distancia como una estrella a la que jamás podría alcanzar. ¿Hasta dónde se extendería esta red oculta de poder? Mi mente trataba de procesar la escala de la conspiración, mientras la ansiedad se convertía en una sombra persistente, oscureciendo cualquier claridad que hubiese quedado. Las cosas comenzaron a desmoronarse rápidamente. Y entonces el sistema comenzó a atacar de vuelta. Aquella mañana, al intentar ingresar a mi cuenta de Twitter, un mensaje frío me recibió. Tu cuenta ha sido suspendida por violar nuestras políticas. La rabia y la desesperación se mezclaron en mi pecho. Había perdido el único canal que me conectaba con quienes compartían esta lucha, y al mismo tiempo me sentía más expuesto que nunca. Pero lo que le pasó después era exactamente lo que temía. Al abrir mi computadora, noté que mis archivos personales comenzaron a corromperse. Imágenes y documentos desaparecían ante mis ojos. Lo que había recopilado sobre Copán y la censura ya no estaba, como si la memoria de esos datos se desvaneciera con cada clic que hacía. Me senté en la oscuridad, sintiendo que la noche se tragaba mis esperanzas, y consideré rendirme ante el poder del encubrimiento. ¿Realmente? ¿Había llegado demasiado lejos? Recibí un mensaje de voz de un viejo amigo, quien también estaba interesado en estos misterios. Su voz temblaba. Escuché que investigadores que hablaban de documentos como los de Copán terminaron siendo atacados. Hay quienes simplemente desaparecieron de la red, y otros, peor aún, de la vida real. Un escalofrío recorrió mi espalda, recordándome que no era el único que corría peligro. La idea de que otros también habían sido silenciados me golpeó con fuerza, recordándome que la verdad era un lujo muy caro. Y sin embargo, una chispa de esperanza brillaba en mi mente. Buscando algo, cualquier cosa que pudiera darme un indicio, volví a revisar el foro donde había estado investigando. En un rincón olvidado, encontré un mensaje que decía que había un grupo clandestino que trabajaba para recuperar información sobre los documentos perdidos de Copán. Mencionaban un lugar, un antiguo archivo digital en una red subterránea que aún no había sido completamente censurada. La ubicación era vaga, pero había un lugar donde tal vez, solo tal vez, estaba la verdad completa. Era un servidor escondido en una dirección de IP, conocida solo por unos pocos elegidos. La urgencia me llenó. Sabía que si no actuaba rápido, podría ser demasiado tarde para descubrir qué se había ocultado durante tanto tiempo. Sin embargo, con mi conexión interrumpida y los dispositivos fallando a mi alrededor, enfrentaba la cruda realidad. Cuanto más se acercaba a la verdad, más alejaba a mis amigos y a mí mismo de cualquier tipo de seguridad. Agradecido por esa última pista, sentí que no podía rendirme. Si otros habían pagado un precio tan alto por intentar destapar la verdad, debía seguir adelante. A pesar del terror que sentía, entendí que era hora de reunir fuerzas y encontrar ese oscuro rincón de la red, donde tal vez, solo tal vez, la historia que tanto ansiábamos conocer aún hubiera sobrevivido. Y cuando finalmente accedí a la fuente, lo que vi me cambió para siempre. Después de varias horas de luchas, complaciendo las exigencias de un firewall en ese servidor oculto,
logré entrar en un archivo clasificado que prometía contener la verdad sobre los documentos de Copán. Se trataba de un antiguo servidor encriptado que había pertenecido a arqueólogos y a un grupo de historiadores que habían sido perseguidos durante años por sus investigaciones. El documento principal que encontré era un análisis detallado de artefactos mayas, pero lo perturbador era lo que decía. En una nota a pie de página, había una mención de un proyecto gubernamental titulado Ecos del Pasado, que no solo buscaba preservar la historia, sino también prevenir la manipulación cultural. En esencia, estaban alterando narrativas y evitando la publicación de información porque creían que la verdad podría desencadenar reacciones violentas o desestabilizar sociedades enteras. La revelación me dejó helado. La censura no era un mal absoluto. Era una medida preventiva que había sido implementada para proteger a poblaciones vulnerables de un colapso social. Todo el aire me salió de los pulmones al darme cuenta de que lo que había tomado como un intento de ocultar verdades perturbadoras era en realidad un esfuerzo para resguardar a la humanidad de caos y desesperación. Mientras absorbía esta información, comprendí que la gente detrás de la red no eran simplemente villanos con agenda oscura. Eran custodios, tal vez con buenas intenciones, que habían visto el potencial devastador de ciertos descubrimientos si se hacían públicos sin una adecuada preparación. Me enfrenté a un dilema moral abrumador. ¿Realmente estaría yo en condiciones de compartir esto? ¿Estaba dispuesto a arriesgar el bienestar colectivo? A medida que los pensamientos giraban en mi mente como un torbellino, sentí que toda la responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Tenía el poder de desatar la verdad, pero esa verdad podría causar un pánico masivo. ¿Podía justificar el daño que esto podía hacer? La duda se arraigó en mí, y me pregunté si había información que realmente no estaba lista para ser manipulada por una sociedad que ya vivía en constante desasosiego. Al enfrentarme a tal revelación, entendí algo aún más perturbador. Y sí, la censura existía para protegernos de algo mucho peor. Esta idea resonó profundamente en mi interior, dejando una sensación de inquietud que nunca me abandonaría. Las preguntas seguían brotando. Los censores eran héroes incomprendidos, luchando contra una verdad que podría devastar a millones. ¿Tenía el derecho de decidir qué debería ser conocido por los demás? La línea entre el bien y el mal se volvió inmesurablemente difusa. La verdad que había estado persiguiendo era más aterradora que cualquiera de los secretos que había imaginado. Y mientras me sentaba allí, temiendo el paso siguiente, me pregunté si era un traidor al considerar guardar el secreto. ¿Cuántas verdades deberían permanecer ocultas en nombre de la seguridad? La realidad se había tornado mucho más compleja de lo que jamás podría haber anticipado, y al final tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Mientras el documento titulado Ecos del Pasado se deslizaba por su pantalla, sentí la carga de la verdad aplastando mi sentido de responsabilidad. Habían descubierto evidencia irrefutable que podía demostrar que la censura operaba bajo el pretexto de nuestra protección, pero estaba listo para desatar el caos que podría surgir al revelar esta información al mundo. La idea de compartirlo me llenaba de un miedo paralizante. La verdad es que, aunque la censura tenía su justificación, no era mi lugar decidir qué debería ser conocido. Era un dilema moral desgarrador. En mis manos tenía el poder de cambiar vidas, de abrir ojos cerrados, pero también de sembrar el pánico en un mundo ya tambaleante. Sabía que al compartir la verdad, tal vez fuera el siguiente en la lista de aquellos a los que la red había silenciado. Y así decidí guardar el secreto. Un acto de altruismo que también me protegía a mí, pero más que eso, me convertía en un cómplice de este sistema opresor.
Sabía que era difícil justificar seguir en silencio, pero creí que mantendría a las personas a salvo, al menos por ahora. Mis amigos, mi familia, la gente que amaba, no merecían ser arrastrados a un abismo del que no pudieran regresar. Sin embargo, incluso después de todo esto, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Cuántas otras verdades se mantenían sepultadas por la misma sombra de la red? La conclusión de mi propia investigación había traído más preguntas que respuestas. ¿Existían más casos como el de Copán que nunca conoceríamos? ¿Y si la próxima vez que un amigo compartiera algo en línea también fuera el blanco de la censura? La inquietud se apoderó de mí mientras miraba mi computadora. La sensación de estar observado y el miedo de que mi decisión no fuera suficiente para mantenerme a salvo seguía presente. Recibí un mensaje anónimo que solo decía: lo que no se dice puede ser más peligroso que lo que se ve. Era un recordatorio aterrador de que la vigilancia digital continuaba acechando en las sombras de cada búsqueda. La verdad es que tal vez nunca sepamos todo lo que nos ocultan. Desde aquel descubrimiento, mantuve la boca cerrada, pero el sentido de urgencia me perseguía. Un mundo entero de información escondida tras un velo de censura seguía girando y girando. Y yo, un simple navegador de la verdad, era solo un ladrillo más en la muralla del silencio. Así que les pregunto a ustedes, amigos, ¿y ustedes qué piensan? ¿Creen que hay más casos como este que nos están ocultando ahora mismo? Comenten qué otras búsquedas han notado que están siendo bloqueadas y compartan esta historia antes de que también desaparezca. Suscríbanse porque vamos a seguir destapando lo que no quieren que sepamos. Si censuran esto, ¿qué más nos están ocultando en este momento?